Hola, vamos a hablar ahora del gran componente de los materiales que se utilizan en la pavimentación, junto a los ligantes, por supuesto. Se trata de los áridos o agregados, lo que a veces también se denomina la materia mineral. Vamos a referirnos, lógicamente, solo a los aspectos claves en el uso de estos áridos o agregados en la pavimentación de carreteras. Vamos a ver, en definitiva, cuáles son los principios básicos de su empleo en las carreteras. Es muy importante tener en cuenta que en las distintas capas en las que puedan intervenir los áridos, estos tienen que contribuir a la resistencia de la capa solo en función de su rozamiento interno, nunca en función de una eventual cohesión que, aunque se puede pensar que también es un aporte a la resistencia, realmente lo que supone es un grave riesgo de deterioro frente a la acción del agua. En la medida en que los áridos o agregados contribuyen con su rozamiento interno, se habla muy a menudo, es un término muy extendido, del esqueleto mineral de la capa. En su empleo en carreteras, los dos condicionantes fundamentales es que lo que se utilizan son grandes volúmenes. Pensemos en un pavimento de medio metro de espesor, multipliquemos, por ejemplo, por 10 metros de anchura de plataforma y eso por la longitud que queramos, decenas de kilómetros. Este, como digo, es un condicionante esencial en la medida en que se trata de un material de bajo precio, unitario, pero que a la postre supone una buena parte del presupuesto de las obras viarias. No independientemente con lo anterior, al contrario, muy relacionado con ello, un aspecto muy importante a destacar es que los áridos o agregados que se utilicen deben ser los disponibles a distancias no muy importantes, no muy grandes, del lugar en el que se van a utilizar. Esto de distancias no muy grandes es relativo. Por dar dos ejemplos contrapuestos, no son las mismas las distancias que podemos considerar en un país de pequeña extensión como Holanda, por ejemplo, que en un país de gran extensión como pudiera ser Brasil, México o Argentina. Por otro lado, también depende del tipo de obra. En una obra importante, en una obra de autopista, siempre tendremos la posibilidad de ir a mayores distancias que no cuando estamos trabajando, por ejemplo, en un camino vecinal. Los criterios que hay que manejar a la hora de seleccionar los áridos o agregados para la pavimentación de carreteras son de tres órdenes. En primer lugar, técnicos. Los áridos deben tener unas determinadas características a las que haremos referencia, pero esas características, en la medida en que puedan ser mediocres, son siempre superables recurriendo a la técnica apropiada en cada caso. En segundo lugar están los criterios económicos. Lo que se trata es, como resulta casi obvio, de optimizar los costes. Y finalmente, lo que resulta más importante son los criterios ambientales. Al menos en Europa esta es la restricción clave. Hay que tener en cuenta que los áridos o agregados son materias primas que se obtienen de la naturaleza, causando un impacto, a veces de consideración, y esto es lo que supone, como es lógico, la mayor restricción en el empleo de determinados áridos. ¿De dónde proceden los áridos? Los áridos
tienen dos procedencias fundamentales. Por un lado, pueden proceder de canteras, es decir, de formaciones rocosas masivas de las que se extraen las partículas que luego utilizaremos mediante inicialmente procesos de voladura, luego voladuras secundarias, lo que en España se denominan taqueos, y a continuación procesos sucesivos de trituración hasta obtener las partículas del tamaño que deseamos en cada caso. Por otro lado, los áridos se pueden obtener directamente en yacimientos granulares. Es decir, la naturaleza ha actuado sobre las formaciones rocosas, produciendo su disgregación, de manera que en esos yacimientos ya nos encontramos con partículas que necesitan unos procesos mucho más limitados, en todo caso, que en el caso de las canteras, para ser utilizados. Estos yacimientos granulares pueden ser de diverso tipo, aunque lo normal es que se trate de yacimientos fluviales, es decir, que obtenemos los áridos en terrazas fluviales. Hoy día hay, sin embargo, también una tercera posible fuente de árido, que son todos aquellos desechos y subproductos que tengan una naturaleza más o menos análoga a la de los agregados pétreos naturales. Por ejemplo, podríamos hacer referencia a los residuos de construcción y demolición. Imaginemos una estructura de hormigón que, por las razones que sea, se demuele y eliminando otro tipo de componentes, lo que es puramente el hormigón, convenientemente triturado y clasificado, puede ser una alternativa sin ningún lugar a dudas para los áridos naturales. Utilizando desechos y subproductos tenemos dos ventajas. Por un lado, un ahorro de materias primas, y por otro lado damos salida a unos desechos y subproductos que, si no les diéramos esa salida, estarían produciendo daños ambientales. En último lugar, hay que hacer una referencia a algo que en este contexto resulta marginal, pero que en ocasiones tiene su importancia. Estamos haciendo referencia a los áridos tratados o manufacturados. Es decir, las partículas minerales obtenidas en una cantera o en un yacimiento granular se someten a determinados procesos industriales, normalmente calcinación, es decir, elevación a muy altas temperaturas, próximas a los 1000 grados Celsius, para obtener así determinadas propiedades. Los dos tipos fundamentales en este sentido son la sílice calcinada y la bauxita calcinada. Se trata de unos áridos tratados que resultan ideales en capas de superficie para resolver situaciones críticas de deslizamiento, dadas las características que tienen estos materiales tras esos procesos de calcinación. Bueno, este esquema, muy sencillito, nos muestra cómo se obtiene el árido en una terraza fluvial y cómo luego es sometido a diversos procesos de trituración y clasificación hasta obtener partículas de diferentes tamaños, que luego serán las que mezclaremos para tener en cada caso la distribución granulométrica, la distribución de tamaños que nos interesa en la aplicación correspondiente. En estas fotos vemos algunos aspectos de este tipo de procesos. En la fotografía de la izquierda, el camión volquete que ha sido cargado en el punto de extracción vierte en la cabecera de la instalación en la que se va a llevar a cabo los procesos de trituración y de clasificación. En la fotografía de arriba a la derecha vemos cómo lo primero que se hace es separar las partículas que excedan de un determinado tamaño para que no perturben el proceso, y luego vemos cómo los distintos tamaños, después de los correspondientes procesos de trituración y de clasificación, van sirviendo para crear los acopios de los que tiraremos para
una determinada aplicación. Aquí tenemos algo muy parecido, pero a mucha menor escala, porque donde estamos ya es en una obra en la que directamente se pretendía aprovechar un suministro de material no clasificado.